Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Jesús le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Versículo 29. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Respondiendo Jesús les dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Como ya sabéis, entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados por el pueblo judío eran los publicanos. Ellos eran los cobradores de impuestos del Imperio Romano. Además de cobrar impuestos, los publicanos eran usados por los romanos como un medio de oprimir a las regiones conquistadas. De esa manera cometían extorsiones para enriquecerse a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba el cargo de publicano era considerado como un traidor a la patria, un traidor a la nación. Se le despreciaba como apóstata y se le clasificaba como uno de los peores grupos de la sociedad. Era un precio que todo publicano debía pagar: ser rico y además a la vez ser odiado por el pueblo en general. A pesar de la comodidad en la vida de Mateo, este no dudó ni pensó dos veces con la invitación que recibió de Jesús. Dejó atrás todo lo que tenía y siguió a Jesús con fe. A esta clase pertenecía Leví, quien después de los 4 discípulos de Genesaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de Jesús. Jesús, que conocía a las personas, vio a este hombre con un corazón dispuesto a recibir la verdad del Evangelio. ¿Te imaginas la sorpresa que sintió Mateo cuando Jesús lo invitó a seguirlo? ¿A él, un judío que se había convertido en publicano? ¿Un traidor de la nación despreciado por el pueblo? Ante las personas, Mateo no tenía ningún valor, pero para Jesús era diferente. Él lo quería como uno de los discípulos. Jesús le dijo: «Sígueme». Y Leví, Mateo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¡Qué fe tan grande tenía Mateo en Jesús! Que no vaciló, no dudó por un instante, no pensó en el negocio que tenía, tampoco pensó en la pobreza en la que vivía Jesús. A Mateo solo le interesaba estar con él, poder escuchar sus palabras, unirse con él en su obra. Así mismo había ocurrido con los primeros discípulos. Cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcos, sus redes. Algunos de esos discípulos tenían familias que dependían de ellos para vivir, pero cuando recibieron la invitación de Jesús no dudaron. Lo siguieron dejándolo todo por Jesús. Tampoco le preguntaron a Jesús: ¿cómo viviré? ¿Cómo sostendré a mi familia? Mateo y los demás discípulos sabían por fe que trabajar para Jesús y vivir con él sería la mejor decisión de sus vidas. Y a pesar de las apariencias del Señor, nunca les iba a faltar nada material. A Mateo en su riqueza, a Andrés y a Pedro en su pobreza, les llegó la misma prueba. Pero todos tomaron la misma decisión. El hecho de que Jesús invitara a Mateo a ser su discípulo generó indignación entre los judíos. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus 12 seguidores era una ofensa contra las costumbres religiosas. Y después de aceptar seguir a Jesús, Mateo ofreció un banquete en su casa. Invitó a todos sus parientes, amigos. Para Mateo, el ejemplo de Jesús en el banquete fue una lección para su vida. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados y el escritor del primer libro del Nuevo Testamento. Además, en su ministerio, Mateo siguió muy de cerca las pisadas de Jesús. Solo tienes que leer el Evangelio. Léelo. Ponte en la piel de Mateo. Hoy quiero invitarte a que medites en la decisión que hizo Mateo. Lo dejó todo por Jesús. No dudó,
no se lo pensó dos veces. Obedeció al llamado de Jesús y siguió sus pasos por el resto de su vida. El amor de Jesús por nosotros es grande. A Él no le importa lo que opina la gente de nosotros. A Él solo le importa nuestra salvación. Y como hizo Mateo, debemos tener siempre la fe y la certeza de que vivir dejándolo todo por Jesús es la mejor decisión que podemos tomar. Pero es decisión. Es una decisión personal. Otro no va a decidir por ti. Tú decides. Es una decisión de vida o muerte. Está en juego tu alma. ¿Aceptarás el llamado de Jesús? ¿Le seguirás, cueste lo que cueste? ¿O seguirás sentado en ese banco de los tributos? ¿Seguirás trabajando? ¿Seguirás buscando tu propia economía? ¿Seguirás ocupado en los quehaceres de la vida? ¿Qué harás? ¿Aceptarás el llamado de Jesús? La respuesta depende de ti.